El test de ADN de mi suegro y mi hijo no muestra parentesco. Toda mi familia me acusó de traición. La noche comenzó como cualquier otra en Guadalajara. Había salido del trabajo cansada, pensando en la cena que prepararía para Santiago, mi hijo de 3 años, y en las tareas de casa que me esperaban. Sin embargo, al llegar, encontré a mi suegro, don Héctor, esperándome con un sobre en la mano. No hubo saludos ni preguntas sobre mi día, solo un gesto furioso que culminó con el sobre lanzado en mi dirección. Nos engañaste, Mariana. Nos hiciste criar al hijo de otro hombre durante 3 años. Eres una vergüenza para esta familia. Su voz resonó por toda la sala, y el golpe emocional fue tan fuerte que por un momento sentí como si el mundo se detuviera. Me agaché para recoger los papeles que habían caído al suelo y, mientras mis manos temblorosas sostenían el informe, mis ojos se detuvieron en una frase en negritas, sin relación biológica. Según ese documento, mi hijo Santiago no tenía ningún vínculo genético con don Héctor. La incredulidad me paralizó. ¿Cómo podía ser posible? Antes de que pudiera responder, mi suegra, doña Carmen, entró en la sala con bolsas del mercado, sorprendida por la escena. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, dejando las bolsas en el suelo mientras su mirada alternaba entre don Héctor y yo. Carmen, ¿te das cuenta de lo que hizo esta mujer? Nos engañó durante años. Ese niño no es nuestro nieto, exclamó don Héctor, arrojando el informe sobre la mesa. Doña Carmen lo tomó y, tras una rápida lectura, me lanzó una mirada llena de desprecio. ¿Cómo pudiste, Mariana? Ignacio te dio todo, y tú lo traicionaste de esta manera. Sus palabras fueron seguidas de una bofetada que me dejó la mejilla ardiendo. Nunca hice nada malo. Respondí con firmeza, luchando por controlar las lágrimas. Santiago es hijo de Ignacio, y puedo probarlo. Si no me creen, hagamos otra prueba de ADN. Pero mis palabras no sirvieron para calmar el ambiente. Héctor me miró con desprecio y dijo, ¿otra prueba? No es necesario. Esto es suficiente para saber que el niño no pertenece a esta familia. Fue entonces cuando Santiago, alarmado por los gritos, salió de su cuarto. ¿Por qué están peleando, mamá?, preguntó con su voz inocente, llevando consigo un pequeño dinosaurio de juguete. Pero antes de que pudiera protegerlo, Héctor gritó, «Tú no eres mi nieto. No vuelvas a llamarme abuelo». Santiago, confundido y asustado, comenzó a llorar, y Héctor lo empujó para alejarlo. Lo tomé en mis brazos, sintiendo como mis propias lágrimas comenzaban a caer. Ignacio llegará esta noche, y él puede resolver esto, dije, mi voz llena de determinación. Esa noche, mientras esperaba a Ignacio, me encerré en mi cuarto con Santiago, tratando de consolarlo. Le dije que todo estaría bien, aunque no estaba segura de cómo manejar la situación. Alrededor de la medianoche, escuché la puerta principal abrirse. Dejé a Santiago dormido y salí para enfrentar a Ignacio. Lo encontré en la sala, visiblemente cansado, pero al ver el informe de ADN sobre la mesa, su expresión cambió. Ignacio, necesitamos hablar, dije, tratando de mantener la calma. Le expliqué lo que había sucedido, cómo su padre había llevado a Santiago al Hospital San Miguel para realizar el examen sin mi consentimiento, y cómo el resultado había desencadenado todo este caos. Esperaba que Ignacio me defendiera, que confiara en mí. Pero su reacción fue un balde de agua fría. ¿Y qué esperas que haga, Mariana? Todos dicen que Santiago nunca se parece a mí. ¿Qué más debo pensar? Su voz estaba cargada de frialdad, y sus palabras me lastimaron más de lo que imaginé posible. ¿De verdad crees que sería capaz de traicionarte así? Llevamos casados 4 años, Ignacio. ¿No sabes quién soy?, pregunté, con la esperanza de que recapacitara. Pero él no respondió, solo desvió la mirada. Tomé un respiro profundo y propuse una solución. Hagamos otra prueba de ADN, juntos esta vez. Vamos al Hospital San Miguel mañana y resolveremos esto de una vez por todas. Pero Ignacio se rió amargamente. No voy a seguir con este espectáculo, Mariana. Ya no confío en ti. Sus palabras fueron como una daga en el corazón. ¿Cómo podía no confiar en mí después de todo lo que habíamos vivido juntos?
A la mañana siguiente, llevé a Santiago al Hospital San Miguel para repetir la prueba de ADN. Ignacio se negó a acompañarnos, lo cual fue un golpe más a mi ya fracturada confianza. Mientras esperábamos los resultados, el médico que nos atendió me hizo una pregunta que cambió el rumbo de todo. ¿Conoce los tipos de sangre de los abuelos y del padre del niño? Asentí, recordando que don Héctor y doña Carmen eran tipo O, mientras que Ignacio era tipo A. Padres con tipo O solo pueden tener hijos con tipo O, explicó el médico. Si Ignacio es tipo A, entonces don Héctor no puede ser su padre. Las palabras del médico resonaron en mi mente como una campana. ¿Era posible que el problema no estuviera en mí ni en Santiago, sino en la familia Morales? Mi corazón se aceleró al considerar las implicaciones. Regresé a casa con esta nueva información, pero sabía que presentarla no sería fácil. Cuando llegué a casa, decidida a enfrentar la verdad, don Héctor y doña Carmen me estaban esperando. Su actitud no había cambiado, y sus miradas estaban llenas de desprecio. Héctor, Carmen, hay algo que necesitan saber, comencé, tratando de mantener la calma. Les expliqué lo que el médico había dicho sobre los tipos de sangre y cómo eso indicaba que Ignacio no podía ser hijo biológico de don Héctor. Pero en lugar de reflexionar, Héctor explotó. «Estás inventando excusas para cubrir tus mentiras», gritó, mientras Carmen permanecía en silencio, su rostro pálido y sus ojos evitando los míos. Era evidente que mis palabras habían tocado un nervio, pero ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. «Podemos hacer una prueba de ADN para confirmarlo», sugerí, pero Héctor negó con la cabeza. «No vamos a participar en más de tus juegos, Mariana. Ya hemos perdido suficiente tiempo contigo». Frustrada por su negación, tomé la decisión de buscar ayuda legal. Contraté a un abogado en Guadalajara, quien me ayudó a reunir las pruebas necesarias para llevar el caso al tribunal. Mientras tanto, doña Carmen parecía cada vez más nerviosa, evitando cualquier conversación sobre el tema. Don Héctor, en cambio, se mostraba más agresivo que nunca, haciendo comentarios despectivos cada vez que me veía. El día del juicio, el ambiente en el tribunal era tenso. Presentamos los resultados de la segunda prueba de ADN y los informes médicos que confirmaban que don Héctor no podía ser el abuelo de Santiago porque no era el padre biológico de Ignacio. La sala quedó en silencio mientras el juez revisaba las pruebas. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso, presentar a alguien que podía confirmar lo que yo ya sabía. Cuando las puertas del tribunal se abrieron, todos giraron la cabeza para ver entrar a un hombre de porte elegante, cabello canoso y una expresión que reflejaba tanto calma como tensión contenida. Era Manuel Fernández, un hombre que hasta ese momento había sido desconocido para la mayoría de los presentes, pero que estaba a punto de cambiar todo. Don Héctor miró con confusión, mientras doña Carmen se tensaba en su asiento, claramente reconociéndolo. Mi abogado fue directo al punto. «Señoría, presentamos a Manuel Fernández, quien tiene información crucial sobre este caso». Manuel se acercó al estrado, y el juez lo invitó a testificar. Bajo juramento, Manuel comenzó a contar su historia. Explicó que hace décadas había tenido una relación con doña Carmen, antes de que ella se casara con Héctor. No sabía que Carmen estaba embarazada, admitió Manuel, mirando hacia ella con una mezcla de dolor y decepción. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. La sala se llenó de murmullos, y Héctor se puso de pie, furioso. «Esto es un montaje. Mi esposa nunca haría algo así», exclamó, pero su voz temblaba, revelando que no estaba tan seguro como quería aparentar. Doña Carmen, por su parte, mantuvo la cabeza baja, incapaz de mirar a nadie. Manuel continuó. «No estoy aquí para causar daño, sino para esclarecer la verdad. Si Ignacio es mi hijo, merece saberlo». En ese momento, los resultados de una nueva prueba de ADN fueron presentados, confirmando que Ignacio no tenía relación biológica con Héctor, pero sí con Manuel. El silencio en la sala fue ensordecedor. Héctor se desplomó en su asiento, su rostro pálido como una hoja de papel. Miró a Carmen con incredulidad, buscando en su expresión alguna señal de que todo aquello era un error, pero ella no dijo nada. Finalmente, rompió el silencio. «¿Es cierto, Carmen? ¿Todo este tiempo me mentiste?», preguntó, su voz apenas un susurro.
Doña Carmen alzó la mirada lentamente, con lágrimas en los ojos, pero no pudo pronunciar palabra. Su silencio fue suficiente. Héctor golpeó la mesa con el puño, su furia desbordándose. Me usaste durante todos estos años. Crié a un hijo que no era mío, todo basado en tus mentiras. Carmen intentó defenderse, pero Héctor la interrumpió. No quiero escuchar más excusas. Esto se acabó. No solo arruinaste nuestra familia, sino que ahora todo Guadalajara sabrá quién eres realmente. Mientras tanto, Ignacio, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, parecía estar procesando la revelación con dificultad. Miró a Manuel, luego a Héctor y finalmente a su madre. ¿Es cierto?, preguntó, su voz cargada de incredulidad y rabia contenida. Carmen intentó acercarse a él, pero Ignacio retrocedió. No te atrevas a tocarme. Me mentiste durante toda mi vida. Sus palabras cayeron como un peso sobre todos los presentes, dejando claro que el vínculo familiar se había roto irremediablemente. Mientras el caos emocional envolvía a los Morales, mi abogado se centró en el tema más importante para mí, la custodia de Santiago. Presentó pruebas contundentes del abuso físico y psicológico que Ignacio había infligido a mi hijo, incluyendo fotografías del golpe que Santiago había recibido cuando Ignacio lo empujó contra la mesa. También se incluyeron testimonios de expertos que describieron el impacto que esto había tenido en la salud emocional de mi hijo. El juez escuchó atentamente y, al final, declaró que Ignacio no era apto para tener contacto con Santiago. El bienestar del menor es la prioridad, dijo con firmeza. Por lo tanto, otorgo la custodia total a Mariana y ordeno que Ignacio Morales mantenga una distancia mínima de 100 metros de ella y de su hijo. Ignacio se levantó de su asiento, furioso. Esto es una injusticia. Santiago también es mi hijo, exclamó, pero el juez no mostró ninguna compasión. Señor Morales, sus acciones han demostrado que no está capacitado para ejercer como padre. Le recomiendo buscar ayuda profesional. Ignacio intentó continuar protestando, pero fue retirado de la sala por los guardias. Por primera vez en semanas, sentí un alivio real. Mi hijo estaba a salvo. Aunque la custodia de Santiago ya estaba resuelta, sabía que Carmen no se quedaría de brazos cruzados. Poco después del juicio, comencé a notar movimientos extraños alrededor de mi casa. Personas desconocidas rondaban por el vecindario y una tarde recibí una llamada anónima. Deja de meterte con los Morales, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Algunas personas están dispuestas a todo para proteger su reputación. Aunque me sentí intimidada, decidí no ceder. Sabía que estas amenazas eran un intento desesperado de Carmen para detenerme. Sin embargo, lo que no esperaba era que Carmen intentara manipular a Ignacio para que regresara a mi vida. Una tarde, él apareció en la puerta de mi nueva casa, con una actitud completamente diferente. Mariana, cometí errores, pero quiero arreglar las cosas, dijo, tratando de sonar arrepentido. Lo miré con desconfianza, sin abrir la puerta por completo. Ignacio, lo que hiciste no tiene arreglo. No permitiré que te acerques a Santiago. Él merece una vida libre de violencia. Ignacio insistió, pero me mantuve firme. Finalmente, se marchó, y supe que no podía bajar la guardia. Mientras tanto, Manuel Fernández comenzó a involucrarse más en el caso, no solo por Ignacio, sino también por Santiago. Después de escuchar todo lo que había pasado, decidió apoyarme legal y emocionalmente. No puedo cambiar el pasado, me dijo un día, pero puedo ayudarte a proteger el futuro de tu hijo. Su presencia fue un consuelo inesperado, pero también despertó una nueva serie de tensiones. Carmen, al enterarse de que Manuel estaba de mi lado, intentó desacreditarlo públicamente, difundiendo rumores sobre su pasado. Sin embargo, Manuel permaneció firme. Carmen puede decir lo que quiera, declaró durante una entrevista, pero la verdad siempre encuentra su camino. Sus palabras resonaron en la comunidad, y poco a poco, el apoyo comenzó a inclinarse a mi favor. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Con el apoyo de Manuel y mi abogado, decidimos llevar el caso a una nueva instancia legal para exponer el abuso sistemático y las amenazas que había recibido de la familia Morales. Mientras tanto,
la reputación de Carmen se desmoronaba. Las pruebas de su relación pasada con Manuel y su engaño a Héctor se hicieron públicas, generando un escándalo en Guadalajara. La familia Morales, conocida por su influencia en la comunidad, comenzó a enfrentar el rechazo social. Héctor, quien al principio intentó mantener una apariencia de control, finalmente rompió el silencio. En una entrevista televisiva, confesó que Carmen había manipulado su vida durante décadas y que estaba tramitando el divorcio. Yo confié en ella, crié a Ignacio como mi hijo, pero ahora sé que todo fue una mentira, dijo con un tono cargado de dolor y amargura. La declaración de Héctor fue devastadora para Carmen, quien se había esforzado por proyectar una imagen de perfección. A partir de ese momento, la familia se fragmentó aún más. Ignacio, incapaz de enfrentar la realidad, se aisló, mientras que Carmen intentó en vano recuperar el control. En medio de este caos, mi abogado presentó una nueva demanda por difamación y daños emocionales, argumentando que las acusaciones falsas y el abuso que sufrimos yo y mi hijo habían tenido un impacto irreversible en nuestras vidas. Mientras avanzaban los procedimientos legales, me vi obligada a enfrentar a Carmen cara a cara en una mediación ordenada por el juez. Fue la primera vez que la vi desde el juicio, y aunque esperaba encontrar a la mujer altiva que había conocido, lo que vi fue una figura abatida, casi irreconocible. Carmen evitó mi mirada, pero cuando finalmente habló, su voz era un susurro. No quería que esto terminara así, Mariana, dijo, como si intentara justificar sus acciones. Todo lo que hice fue para proteger a mi familia. Sus palabras me llenaron de indignación. ¿Proteger? Repliqué, mi voz firme. Tus mentiras destruyeron tu familia y casi destruyen la mía. Lo que hiciste no tiene excusa. Carmen intentó defenderse, pero yo no estaba dispuesta a escuchar más excusas. Ya no tienes control sobre nosotros, le dije antes de levantarme y abandonar la sala. Sabía que este encuentro sería un punto de inflexión. Carmen había perdido el poder que tanto valoraba, y yo estaba decidida a seguir adelante sin permitir que volviera a interferir en mi vida. Finalmente llegó el día de la audiencia final. La sala del tribunal estaba llena de periodistas y curiosos, todos ansiosos por conocer el desenlace de este caso que había captado la atención de toda Guadalajara. Mi abogado presentó las pruebas de las amenazas que había recibido y de las difamaciones públicas de la familia Morales, incluyendo registros de llamadas y mensajes intimidantes. También se incluyeron los testimonios de expertos que confirmaban el impacto emocional que todo esto había tenido en Santiago. Por su parte, la defensa de Carmen intentó argumentar que sus acciones habían sido impulsadas por la presión y el estrés, pero sus palabras no convencieron al juez. Al final, el tribunal dictaminó a mi favor. Además de otorgarme una compensación económica por los daños causados, se ordenó que la familia Morales se abstuviera de contactarme a mí o a mi hijo bajo pena de enfrentar consecuencias legales más severas. Cuando salí del tribunal, sentí como si un gran peso hubiera sido levantado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Santiago y yo podíamos comenzar de nuevo. Después del juicio, decidí mudarme a otra ciudad con Santiago. Era la mejor manera de asegurarnos de que pudiéramos vivir en paz, lejos de los recuerdos dolorosos y de las personas que nos habían hecho daño. Manuel me ayudó a encontrar un lugar acogedor y se convirtió en una figura importante en la vida de Santiago, quien rápidamente desarrolló un cariño especial por él. Aunque todavía enfrentaba momentos de incertidumbre, me sentía más fuerte que nunca. Cada día era un paso hacia la recuperación y cada risa de Santiago era un recordatorio de por qué valía la pena luchar. Mientras organizaba nuestras cosas en nuestra nueva casa, encontré la foto que había desencadenado todo, la imagen de Carmen y Manuel juntos en su juventud. Por un momento, consideré desecharla, pero decidí guardarla como un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que vivir en una mentira. Hoy, mientras escribo esta historia, no siento odio hacia la familia Morales, solo lástima. Sus mentiras y su orgullo fueron su propia ruina. Héctor y Carmen se divorciaron poco después del juicio, y aunque no he vuelto a saber de Ignacio, sé que nunca podrá reparar el daño que causó. Por mi parte, estoy centrada en dar a Santiago la vida que merece, una llena de amor, paz y estabilidad. Aprendí que, aunque el camino de la verdad puede ser difícil, es el único que lleva a la verdadera libertad.
Si alguien está leyendo esto y está enfrentando una situación similar, quiero que sepa que no está solo. La verdad siempre encuentra su camino, y al final, es lo único que realmente importa.